vamos a hacer foco en un tema bien interesante. En México, la primera cooperativa de vivienda de propiedad colectiva de uso y goce, Palo Alto, realizó un reconocimiento especial al arquitecto uruguayo Carlos Acuña. Palo Alto ha tenido que lidiar durante casi 50 años contra grandes inversores preocupados por desalojar a los cooperativistas propietarios de más de 4,5 hectáreas, donde en 1975 empezaron a construir y vivir en una cooperativa de 300 familias. Carlos Acuña, integrante de la Fundación Juntos, exdirector del Plan Juntos, integrante de MEVIR por más de un periodo, es nuestro visitante. También fue decano de la Facultad de Arquitectura. Muy buenos días, Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Y además, retrotraernos en los tiempos muy recordados. La primera semana de mayo se conmemoró el 50 aniversario de la existencia de la cooperativa de Palo Alto. Y fui invitado en ocasión de la visita de uno de los dirigentes actuales, un jovenazo de la cooperativa, que visitó Uruguay para pedir el apoyo del movimiento cooperativo de ayuda mutua uruguayo y los movimientos cooperativos de ayuda mutua latinoamericanos, porque su lucha aún continúa para quedarse en su lugar. Ajá. A pesar de que ya el barrio Palo Alto cooperativo es una realidad. De 75 al 87 estuvimos en México con la familia y aterricé en México de la mano de Enrique Ortiz, el arquitecto Enrique Ortiz, que creó una ONG llamada COPEVI, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, una ONG de inspiración cristiana, un poco detrás en aquel momento de la ideología de la teología de la liberación. De la liberación, exacto. Muy comprometida con los movimientos sociales de lucha urbana y aún campesina en América Latina, por vivir mejor. Y aterrizo justamente en Palo Alto. La cooperativa había nacido en el año 3 años antes, en el 72. En realidad todavía no estaba legitimado jurídicamente, pero ya estaba maduro el posible inicio de las construcciones del barrio, que no solo constaba de viviendas, sino de un barrio dotado de equipamiento comunitario, plaza, etc. Más de 300 familias, ¿no? 300 familias aproximadamente. Importante el número. Y me topo con una realidad realmente agobiante. Venía del Uruguay muy golpeado, pero nunca me imaginé que en México hubiera gente también enormemente golpeada. Claro. ¿Quiénes eran los cooperativistas, los vecinos de Palo Alto? Eran migrantes y descendientes de migrantes de finales de los 30, especialmente que venían inmigrantes campesinos, ¿sí?, que venían del estado de Michoacán a vivir hacia la Ciudad de México a tratar de sobrevivir de mejor manera. ¿De qué manera? Bueno, como trabajadores de las minas de arena llamado Palo Alto, sí, que localizado tan luego entre Bosques de la Loma y Santa Fe, lugares de la Ciudad de México, de residencias de lujo, y de Santa Fe especialmente, donde actualmente residen los World Trade Center, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en ese momento, hasta ese momento, en las minas de arena se explotaban con dinamita, y ya venía entonces queriendo estar en ese lugar, el sector
el gran capital inmobiliario y financiero, y como la dinamita ya empezaba a romper los vidrios de residencias elegantes de la proximidad, molestaba. El gobierno de la Ciudad de México suspende la explotación de las minas. Y el dueño de las minas en su momento dice que, bueno, quédense, porque ya todas esas familias vivían en las minas, en situaciones tremendas, en casillas de lata, sí, claro, cartón, en cuevas que ellos mismos se cavaban para vivir. Y entonces el dueño de las minas además les cobraba un alquiler. Además, todavía sí, de esa explotación. Y lo que sobraba, el pago era mínimo. Claro. Y bueno, las familias no eran menores, integradas por poca gente. Claro. Eran familias numerosas. Niños, sí, numerosas, con índice de mortalidad infantil tremendas, carencias de salud espantosas, y ni de hablar de su hábitat, ¿no? Entonces, en un momento determinado, este señor los quiere echar y se organizan esta gente, estos vecinos, y dicen: de aquí no nos movemos. Qué bueno. Porque además hemos pasado sufriendo 30 años, entonces estamos protegidos por la ley de prescripción, de estar de pleno derecho en ese lugar. Pero y entonces empieza una movida de apoyo a estos vecinos para quedarse en ese lugar, que principalmente contó con el apoyo de las monjitas de un colegio, donde cuyos padres, muy pudientes, sensibilizados por la situación de los vecinos de Palo Alto, porque muchas de esas señoras trabajaban con esas familias. No, aparte, perdón que lo interrumpa, en México, porque yo fui a la escuela México, acá en Uruguay, la escuela número 40, se da una desigualdad muy grande. Por lo general la gente humilde no accede a la escuela, a la educación, no sabe ni leer ni escribir, no puede pelear por sus derechos porque no tiene lo mínimo, que es la lectura de un papel. Le pueden hacer firmar cualquier papel mediante la ignorancia, no por decisión propia, sino por decisión de la educación. Son muy débiles, muy vulnerables, vamos a decir, las clases bajas en México. Es más, hay un cartero que escribe cartas en una plaza donde vos le pagás una moneda y él está con una máquina de escribir, escribiendo lo que la otra persona le dice. Necesita mucho apoyo de clase pudiente, porque los abogados son vivos, porque hay todo lo que vos podés abusar de una persona que no sabe leer ni escribir, ¿no? Estos apoyadores, vecinos, personas, bueno, pudientes, estaban sensibilizados por su extracción cristiana, ¿no? Claro que sí. De esa situación tan espantosa que estaba en su lugar. Era muy visible. Además, entonces participaron de su sufrimiento, y en ese sentido, a través del Secretariado Social de la Iglesia Católica, pidieron apoyo, y COPEVI pidieron el apoyo de COPEVI para la asistencia técnica. Para la asistencia social participó un sacerdote, el Rodolfo Escamilla, un querido amigo recordado que fue asesinado además en la lucha posteriormente, estando yo presidente en el año 76. Y el apoyo de estos vecinos, que inclusive recaudaron ciertos fondos que posibilitaba iniciar la construcción. Ahora, ¿qué pasaba? El terreno no era propiedad de ellos. Claro. Ellos tenían derecho, luchaban por cumplir con por estar en ese lugar, pero justamente uno de los padres era muy amigo del regente de la Ciudad de México. Ajá. Y lograron entonces que interviniera el gobierno de la ciudad, y ese gobierno de la ciudad, proyectó un polígono. Bien. De 4,5 hectáreas, nada menos, que es donde vivían esta gente, y dijo: bueno, quédense ahí, pero no le otorga la propiedad.
Ajá. Entonces siguieron luchando los vecinos y hacia el año 75 logran que el gobierno reconozca que Es propio el lugar. que tienen derecho a la Que propiedad. tienen derecho. Y en ese sentido el gobierno de la ciudad expropia ese predio y concede con un módico precio el terreno a la cooperativa de vivienda. Qué increíble la historia de toda esta gente que, logra con la lucha, con el compromiso, Ahora, llegar hasta ahí. ahí está. Imagínense ustedes que de la década final de los 30 a los 70, Ah, 40, 30 años, varias generaciones sufriendo sí, 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 como sí. explotados. Porque además en la- están totalmente en la rodeados. tracción de arena Claro. y rodeados de gran capital que El gran avanzaba capital. sobre ese. México, que es esos un predios. país que suele explotar a la clase obrera. México, que es un país que está construido desde abajo hacia arriba. En las partes altas vive la gente humilde, la gente pobre, que para ir a trabajar debe tener y recorrer caminos de 2 o 3 horas, cumplir la jornada laboral, 8 horas, y para ir 3 y para volver 3, y después trepar esos, yo le llamo como morros porque vendría a ser lo que es en Brasil, pero en México no sé cómo será el nombre, trepar en Ciudad de México esos cerros grandes, grandes, y para llegar a su casita allá arriba, Bueno, explotados total. Toda esa realidad la conozco porque estuve trabajando en la UNAM, Claro. fui docente. Y además desde la universidad apoyamos a los movimientos populares, etcétera, etcétera. Sin duda. Entre otras cosas. Pero el asunto es que logran entonces Esa cooperativa. estar en ese predio y todo madura para que pudieran empezarse las construcciones. Y en ese momento yo aterrizo de mano de Enrique Ortiz en Palo Alto. En Palo Alto. Imagínense ese choque, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad Con que esa es ese realidad video. tan espantosa, ¿no? Pero con una realidad que implicaba lucha y manejo de utopías. Escamilla en ese momento, este sacerdote, cumple una función fundamental porque Ajá. les aconseja organizarse como cooperativa, Bien. les aconseja que la asamblea fuera la herramienta de dirigencia del movimiento, Y de sin decisión. reconocer a líderes, todos Mm, son líderes. Bien. Trata de dar su lugar a las mujeres, que en definitiva eran las que luchaban. Claro. Los hombres están un poco detrás de las mujeres en su lucha por estar en ese lugar. En fin, cumple un papel fundamental. Ajá. Y nosotros la asesoría técnica. Correcto. Entonces aterriza el Tito, yo me llamo Carlos Arcuña del Tito, en ese lugar, y venía con mi experiencia en las cooperativas de vivienda de Uruguay, porque fui director de obra de Isla Mala, el primer director de obra de Isla Mala, que fue una de las experiencias cooperativas, experiencia piloto junto a la experiencia cooperativa de Salto y Fray Ventos, Claro. un poco basados en la experiencia chilena, dieron muestras palpables de que era una herramienta de autogestión para Totalmente acceder al derecho a la accesible. ciudad Claro. y a un buen vivir, y que luego se plasma en la ley de vivienda del año 68, impulsada fundamentalmente por Juan Pablo Terra. Sí, sí, sí. Bueno, entonces iba un poco con esa experiencia y entonces se me ocurrió aconsejar que ante la ofensiva del gran capital inmobiliaria era una herramienta que podía defenderlos, que esa cooperativa de ayuda mutua fuera hacia a la tenencia uso y goce, Claro. hacia la tenencia colectiva, como única herramienta que podía, en cierta medida, defender la ofensiva del capital inmobiliario. Ante una situación Y ahí así tan fue, confrontativa. sirvió como eso, pero el capital inmobiliario No se quedó quieto. no se quedó quieto y siguió agrediendo a la cooperativa.
Bueno, y entonces, ¿qué estrategia de construcción se asume en ese momento? Primero la construcción del terreno, Correcto. porque ¿dónde estaban asentados? En un terreno accidentado por las excavaciones, cuevas, montones, Aplanar había todo que aplanar, eso. rellenar, etcétera, etcétera, así que construyeron terreno. Bien. Imagínense ustedes, 4 hectáreas y media, Casi nada. con apoyo inclusive de cierta maquinaria que le prestaba el gobierno de la ciudad, etcétera, etcétera, y ciertos recursos que estos particulares apoyaban. Y entonces dijeron, bueno, pero contra lo que era estrategia de otros emprendimientos cooperativos, por ejemplo uruguayos, era no me meto en un lugar si yo no tengo acceso a los servicios, no puedo construir. Ahí la estrategia fundamental era que era imperioso construir vivienda para dar señal de que acá estoy y no me mueve nadie. Exacto. Entonces los servicios que vean después. Eso fue una conseja. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, 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 sí. Entonces era una gran diferencia contra la estrategia adoptada por el movimiento cooperativo uruguayo en Uruguay, que simultáneamente, porque tenían acceso a financiamiento, claro, era un tótum, no solo la construcción de la vivienda del barrio, sino con las infraestructuras del caso. Bueno, entonces con recursos muy escasos, sí, inclusive con cierta inyección de dinero público, y también de estos señores privados, se empieza la construcción. Ahora, ¿qué pasa? Había que hacer una vivienda tipo, porque el Tito le dijo, que se cuando adaptara a las una vez se características. diseñó porque a mí me tocó diseñar las viviendas y los centros comunales, y bueno, y otras cosas, se me ocurrió llevar la idea de la construcción de las losetas del ladrillo armado. Ah, claro. Claro, pero allá México es un país lesísimo. Y hay que recordar que, bueno, yo pasé varios sismos en México, inclusive en el 85 estuvimos en la reconstrucción por la universidad del barrio Tepito, en el centro de la ciudad. Entonces, pero yo no era consciente, era ciertamente consciente porque allá por mediados de los 60 hice un viajecito por América Latina de garrón. Y entonces me agarraron algunos terremotos en Chile, en Salvador. ¡Qué situación! Y ahí aprendí lo que era. Además, con la familia tuvimos que sufrir el terremoto en el año 76 en Guatemala, y salvamos la petiza de Turo. Casi nada, Entonces arquitecto. Pero no tenía ninguna idea de lo que era el terremoto en serio. Entonces, cuando le dijimos que eso iba a ser la cimbra y lo portante de los entrepisos y los techos, dijeron, no, arquitecto, a ver, vamos a ver. No, Arqui, bueno, hay que adaptarlo. A los mexicanos, no chingue, ¿no? Esto no sirve, se rompe. Entonces, cuando llegamos en la casa tipo al entrepiso, era una vivienda de 2 niveles en lotes, a mí se me ocurrió sugerir que se probara con sacos de arena el entrepiso. Ajá. Y la cooperativa dijo, sí, aquí no hay problema ninguno, pero tuvieron la idea de subir media cooperativa al entrepiso y saltar arriba a ver si aguantaba. Para probar. A mí casi me dio un infarto. Claro. Pero por suerte bajaron y dijeron, sí, sí. Teoría y práctica funcionó. Sirvió de que todas las viviendas se construyeron el pie de casa de 50 metros, de un proyecto que era ampliable a 100 metros en su lote, con losetas de ladrillo, con una carpeta de compresión, etcétera, etcétera. Entonces ahí salió la petiza. Claro. Aterrizado de un país que no tenía terremoto, tuve la suerte de que ese sistema también funcionara en el México. Qué bueno. Segunda parte. Qué bueno. Y así entonces, quedaron. Ahí se empezó a mover el asunto, y no sin ciertos conflictos, porque había cierta gente recelosa
Claro. Algo nuevo, que sea bueno, cooperar, de etcétera, cooperar. etcétera. Y porque también Pero podría... todo se solucionaba a través de la asamblea. Más aún, Bien. En un momento determinado, yo tuve la imprudencia y la osadía de pelearme con uno de los vecinos rebeldes de este asunto. Y bueno, pero también tuve la experiencia humana de que nos citaran al otro día en la asamblea, en la noche, con un frío tremendo. Claro. Me regalaron un poncho, etcétera, etcétera. Y eran señoras y señores, había la guardia para impedir que entraran los borrachos, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí entonces nos citan al frente de la asamblea al señor que casi nos peleamos. Y para y exponer dice los distintos. Tito y fulano de tal, que era el heladero en aquel momento del barrio, dense un abrazo. Y bueno, nos dimos el abrazo. Bien, Dice, bien. ya no chingue más. Nuestra aventura tiene bastantes problemas, son esos problemas. Así que tranquilo, amigos, y déjense de chingar. Sabiduría popular. Entonces uno aprendí de la sabiduría de la asamblea, Exacto. que ya autogestionaba el inicio de la conducción de su barrio. Qué bueno. Una pregunta, Lial, ¿viste que hubo un terremoto hace poco en México como el que hubo en el 85? ¿Resistió la vivienda? Uy, en el 87 Sí. hubo otro, pero en el 85 cumplió los 30 años y nosotros trabajamos por la universidad en la reconstrucción de Tepito, ¿no? Tuvimos a cargo 400 viviendas. Casi nada. Con los muchachos, ¿no? Sí. 13 vecindades, etc. Veníamos trabajando en Tepito el año 76, porque yo era docente de la UNAM, de la escuela, autogobierno de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, el 30 aniversario me citaron allá para el reconocimiento, etc. Así que, ahora, ¿qué pasa con este proceso? No declina esta gente del sector inmobiliario y aceleran la construcción en los alrededores, pero no de cualquier cosa, de torres de 47 niveles, hoteles, etc. Por favor. El edificio que llaman Los Pantalones, diseñado por arquitectos de gran renombre en México, Claro. y rodean el barrio. Y entonces los vecinos se sienten más que nunca agredidos, porque además se les quitaron el sol, como nos comentaban ahora en marzo, y además nos quitaron el agua, porque ellos disputan el agua, y nosotros somos 300 familias en el barrio, y ellos son cientos de familias, etcétera, etcétera. Y entonces se agudizan los problemas. Pero además, en un momento determinado logran romper a la cooperativa, Claro. en cierta medida, porque 40 familias exigen a la cooperativa el título de propiedad exclusiva de sus viviendas. Eso plantea un conflicto muy serio, hay enfrentamientos familiares inclusive, etcétera, etcétera. Y con todo llegan con el gobierno de la ciudad al acuerdo de que esas familias se vayan del barrio. Y hay ahora en este momento, y de hace 50 años, 44 viviendas clausuradas de las 300 que se construyeron, y todavía sigue en litigio este problema. Entonces la gran lucha sigue, no moverán, y aquí nos sacan con los pies adelante. Sí, sin duda. Y esto se reafirmó con mucha energía en la conmemoración del 50 aniversario. Tienen grandes apoyadores, universitarios, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, de personalidades del mundo del hábitat, de Housing International Coalition, que presidió Enrique Ortiz a nivel internacional de todo el mundo. Es decir, no están solos, inclusive de FUMA, Movimiento Cooperativo Uruguayo, etcétera, etcétera.
Y entonces es ya la cooperativa y el barrio cooperativo Palo Alto demostró ser un hito, un paradigma de lo que puede ser ir por otra ciudad, por otro tipo de ciudad. Que Entonces, hay otra posibilidad, que hay existe. esa posibilidad. Arquitecto, es más que interesante todo este tema y nos hemos quedado cortos. Yo le propondría, si usted fuera tan amable, de que nos visitara otro día para seguir hablando de este tema, porque nos queda pendiente el tema, la raíz del movimiento cooperativo, las experiencias, cómo se pueden multiplicar en el mundo y volver a hablar de Palo Alto. ¿Puede ser eso? Sí, dos cositas. Luego ¿Cómo después no? seguimos con ¿No? otras cooperativas, la romana, Claro. Ah, bien, seguimos bien. con la cooperativa de la Guerrero, cooperativa de los funcionarios de la Secretaría de Ganadería, etc. Ajá. Pero quiero leerles para Por terminar favor. esta primera etapa lo que Enrique Ortiz, con mucha sabiduría, comentaba lo siguiente: que estos procesos de producción social del hábitat son necesarios en tiempos en que todo se centra en la competencia y el dinero. En el caso de México, por ejemplo, se gastan casi 300.000 millones de pesos anuales, es decir, 15.000 millones de dólares, en la producción mercantil de viviendas. Si se considera que la mitad de este dinero en procesos autogestivos, como el de Palo Alto, se aplicara este tipo de procesos, sí, ayudaría en pocos años a millones de personas, construyendo así ciudadanía, tejido social y autonomía. Increíble, increíble, totalmente acertado. Muchísimas gracias, arquitecto Carlos Acuña, por compartir esta experiencia y bueno, a cuenta de más, porque ya veo que esto es más que interesante para poder seguir compartiendo con toda nuestra audiencia, no solo las experiencias. Volví ahí muy está. emocionado, inclusive ¿Sí? le comentaba a la cooperativa, qué bien, a los vecinos, qué y a bueno. los viejos como yo que estaban Reencontrarse, que ¿no? Nos reencontrábamos. Reencontrarse. Sí, yo vengo del Plata, de la región platense, de arriba del tango, y se me cayó una lágrima. Ah, qué bueno, muchísimas gracias. Carlos Acuña, estuvimos conversando de esta experiencia.